los chicos, esta patología de deficiencia de adenosina desaminasa es, pues puede parecer rara, pero incluso hasta le han hecho películas. Hay por ahí algunas historias de algunos niños que han sido llevadas al cine, este tipo de historias. Por ahí les puede sonar si alguna vez han visto una película llamada El niño burbuja o El niño de la burbuja. Habla más o menos de esta historia. Hay mucha información que se puede comentar sobre todo esto. Pues bueno, pues adelante, les escuchamos. Daniel, Perdón, tenía el micrófono apagado. Bueno, vamos a comenzar con el síndrome de deficiencia de adenosina desaminasa, o también llamado ADA. Dale que sí. Bueno, la definición es que es la deficiencia de adenosina desaminasa o ADA. Este es un desorden en el metabolismo de las purinas y esta conduce a una inmunodeficiencia combinada grave, que esta inmunodeficiencia más grave da en 85 a 90 de los pacientes con deficiencia de ADA. Es como una relación que tienen entre ellas. Bueno, la ADA es una enzima necesaria para el catabolismo normal de las purinas y esto lo tenemos que saber, ya que esta enfermedad, bueno, este síndrome es de herencia de autosómico recesivo y bueno, dale la siguiente. Bueno, algunos aspectos generales del síndrome de deficiencia de ADA. Bueno, son características inmunitarias principales, infecciones virales, bacterianas, micóticas y protozoarias recurrentes y graves, los grados variables de inmunodeficiencia de células T y beta y B. En la mayoría de los casos, la causa es una mutación de un solo nucleótido. Esto da como resultado la modificación de un solo aminoácido. Las anomalías clínicas y el laboratorio son idénticas a los pacientes inmunodeficientes, pero tienen actividad enzimática normal. Bueno, la adenosina está demostrado ser tóxica y es por eso que es lo que se da el síndrome de ADA, por la pirimidina, que la pirimidina es las bases pirimidinas son las que dan como resultado al uracilo, a la excitocina, que son en el RNA, y en el DNA son las que dan a la timina y a la citosina. Los pacientes que tienen deficiencias enzimáticas se deben someter a una evaluación completa, y los que la ADA o esta inmunodeficiencia pueden sufrir anomalías radiológicas y las manifestaciones clínicas pueden ser concavidad y prominencia de la parte anterior de las costillas. ¿Dale la siguiente? Los aspectos históricos, bueno, no encontré así mucho. Sí vi lo del resultado esa de la imagen del niño burbuja. Bueno, aspectos históricos es que en 1990, bueno, este síndrome lo desarrollaron niños en etapa escolar y recién nacidos, ya que esta enfermedad es más frecuente en pacientes con neonatales o los recién nacidos. Les administraron una terapia génica con células de su sangre periférica o del cordón umbilical y se hizo una transficción, que esta es cuando introducen material genético externo en células eucariotas mediante los plásmidos
y gracias a esta se logró inducir la expresión del gen, aunque hay otros métodos para como dar más esperanza de vida a estas personas. Es de Gamaliel. Eh, ¿Estudio todavía, Daniel, o qué es que aquí? Ese es del tuyo, ¿no? Ok. Bueno, los datos epidemiológicos es 1.5 de cada 100,000 nacidos cada año. Y este patrón es una herencia autosómico recesivo. Sí, existen ciertas características distintivas de la deficiencia de ADA, entre que destacan múltiples anomalías esqueléticas, como las costillas. Ahorita vamos a mencionar ellas en las manifestaciones clínicas. Y una toxicidad metabólica sistémica por la alteración de purinas y ADA, además de las diversas enzimas que no fueron metabolizadas. Ahorita las vamos a explicar. Bueno, aquí en la fisiopatología, la inmunodeficiencia causada por ADA está causada, como sabemos, por la mutación del gen del brazo 20q 13.11. Y todos los signos no infecciosos son causados por los niveles tóxicos de los metabolitos de la purina, que son secundarios a la déficit de ADA. Por eso, cuando hay una mutación en el brazo Q 13.11, en el síndrome de déficit de ADA, vamos a tener un trastorno en el metabolismo de adenosina y el metabolismo de desoxidenosina. Se van a impedir a metabolar, el metabolismo va a ser interrumpido y no se va a metabolizar adenosina a inosina, y el secundario desoxiadenosina no se va a metabolizar a desoxinosina, y no se metabolizan, y el aumento intracelular de estas dos enzimas va a provocar que se convierten en ATP y de ATP, adenosino trifosfato. El D-adenosino trifosfato va a ser tóxica para el ribonucleótido reductasa, la enzima importante para la síntesis de ADN, lo que va a ser nocivo para la producción de células de linfocitos T, causando una deficiencia de células de linfocitos T. Es un poco largo, pero aquí lo que expliqué, pues se puede ver. La inmunodeficiencia es causada por las mutaciones de la cromosoma 20, causada por la ADA, y al no producirse esas enzimas, pues... Las características clínicas. Bueno, las manifestaciones clínicas en la mayoría de los casos presentan durante los primeros meses, porque el bebé pues va a tener bajo peso, va a tener diversas neumonías, diarreas recurrentes y persistentes. El inicio pues se va a marcar con un candidiasis, infecciones de candidiasis debido a los bajos niveles de inmunoglobulinas. Y también en un estudio radiológico vamos a ver una ausencia de la sombra del timo, no va a tener timo.
Y también podemos ver que va a tener el bebé costillas alargadas anteriormente y acopladas en la unión costocondral. También se han visto muchos pacientes con varias anormalidades neurológicas, entre la sordera, dificultad para enfocar la mirada, episodios convulsivos y retrasos mentales. Alfredo, ¿Qué tal a ti? diagnóstico. Bueno, se establece demostrando la ausencia de la actividad enzimática de ADA en los eritrocitos. Esta prueba puede realizar en la sangre heparina, en el papel filtro. La enzima es estable en la sangre con heparina con 20 días de 4 centígrados en la sangre, en una sangre seca, en el papel filtro de 6 semanas a temperatura ambiente. El dato patognomónico es la acumulación de los nucleótidos de ADADO en los eritrocitos. Si el individuo no ha sido transfundido, estos niveles de ADXP correlacionan con el fenotipo clínico. Este parámetro puede ser empleado para monitorear la efectividad del tratamiento dado al paciente. Esto ya explicamos. Para establecer la severidad de esta enfermedad, se recomienda los siguientes. Identificar el patógeno asociado a la enfermedad. Por eso es lo que está sufriendo, el virus, los hongos, la bacteria, qué tipo de infección sufre el paciente por esta inmunodeficiencia, ¿verdad? Y cuenta con eritrocitos totales, checar que cuenta con eso, una citometría de flujo para cuantificar los inmunoglobulinas, saber qué le falta, prueba de función hepática, pruebas de audiológicas y radiográficas para checar por timo o para checar por trastornos neurológicos. Bueno, tenemos el diferencial de las inmunodeficiencias combinadas graves. La ligada es la cual se va a hacer mayor normatividad, la cual pues ahí se van a encontrar los linfocitos pues bajos, linfocitos B altos y las células NK pues, bajas, al igual va a ser similar a la diferenciación ADA. Solamente que en esto pues, vamos a tener que los linfocitos T van a encontrarse bajos, linfocitos B bajos y las células NK igual van a encontrarse bajos. ¿Vale? Bueno, en la eficiencia de la purina, nucleócido fosforasa, va a ser una inmunodeficiencia combinada asociada con la disfunción neurológica, la cual pues, va a dar a la disminución severa de la LT y la propia alteración cualitativa y cuantitativa de la propia emisión de los linfocitos, al igual de la similitud de la propia presentación clínica y el daño celular, igual que al diagnóstico bioquímico, va a ser de gran ayuda para diferenciarlas entre esta propia deficiencia a la ADA. Fíjate. Bueno, en encontré que el éxito en la propia tratamiento deriva en el diagnóstico y alimentación del tratamiento pues, oportuno, o sea, lo más rápido. Durante pues, la propia aparición en las infecciones graves que se van a aparecer
Es importante tener una adecuada desintoxicación, al igual que recuperación del sistema inmune. En esta, la mejor empleada va a ser el trasplante de la médula ósea. Al igual, pues también se va a encontrar el tratamiento de las células autólogas genéticamente modificadas, la terapia de reemplazo enzimático, llamado PRE, pero ya no se va a encontrar tan comúnmente usado. Explícale. Porque pues en esta, al propio pues, tratamiento del trasplante de médula ósea va a ofrecer una supervivencia alrededor del 95% de los propios casos. Igual una ayuda al propio sistema inmune, pero en vamos a tener que, bueno, en el artículo que yo encontré, que va a provocar anormalidades neurológicas a largo plazo de tratamiento, ya que vas a encontrar retardo mental, disfunción motora y la propia déficit neurosensorial auditivo. ¿Vale? Bueno, en generalmente para esto es importante la edad en los propios pacientes. Ya cual, pues, durante más el desarrollo están puestos a riesgo de desarrollar una infección potencialmente mortal, ya que pues, el sistema inmune no está pues, funcionando bien como debería de funcionarse. Y pues con eso pues, se puede llegar a establecer un propio diagnóstico. También encontramos que si existe un familiar aplotípicamente similar, se va a sugerir pues, el propio tratamiento de trasplante de médula ósea, y si no, pues se va a continuar con el tratamiento de la PRE. Pero esto nada más va a ser para estabilizar al niño. ¿Vale? Bueno, en el origen genético, esta enfermedad pues, se va a encontrar un trastorno autosómico excesivo, como ya se veía, en el cual pues, van a dar una disfunción intensiva. Va a estar provocada por mutaciones en el gen del cromosoma 20, al cual pues, va a codificar enzimas, al cual se va a atribuir el 10% del caso de esta enfermedad. Los propios procesos infectados van a incluir en alteraciones de la señalización de receptores de la citosina o las moléculas adaptadoras y la propia señalización intracelular, la señalización de los receptores de células T, igual con la recombinación de los genes del receptor de las células T y las inmunoglobulinas, así como las vías de metabolismo de los propios nucleótidos. ¿Vale? En pues se va a encontrar que los niños que van a padecer esta enfermedad, como ya les habían dicho, vamos a encontrar un sistema inmunológico deficiente, por las cuales van a contraer demasiadas enfermedades recurrentes al momento desde su nacimiento hasta la hora de su vida. Pues se puede dar tratamiento. En esta pues suelen desarrollar ya sea pues diarreas prolongadas, provocadas por los rotavirus, o las infecciones bacterianas, el tracto intestinal y la propia neumonía. Fíjate. Y por último, aquí están las bibliografías. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ampliamientos? Ok, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que se afecta en la deficiencia de adenosina desaminasa? ¿Cuál es el componente del sistema inmune que se ve afectado? Los linfocitos T, pero la verdad dicen que todas las inmunoglobulinas suelen salir bajas en los diagnósticos. Cuando tú mencionas dicen, o sea, me estás dando a entender como que dicen otras personas, pero a ti no te consta.
No, no, en las características, en las características clínicas, el paciente suele salir bajo en casi todas las tipos de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas no son producidas por los linfocitos T. Bueno, al menos No, suele, van a encontrarse, van a encontrarse bajo las y también los linfocitos T, B y NK. Esos van a encontrarse más bajos. Ok, linfocitos T, linfocitos B y los NK. sí. Ujú. Sí. Ok, ¿y por qué? Se va a encontrar una alteración en el cromosoma 20. Porque Y la esto pues va a alterar todo el neoplasia, proceso de las linfocitocinas, igual pues, los linfocitos T, B y NK. Ya Alterarse la producción. el hecho de que ustedes ¿Mande? están diciendo, se afectan los linfocitos T, se afectan los linfocitos B, ya está comprometida toda la inmunidad adaptativa, ¿sí? La celular y la humoral. Y si dicen que también se afectan los NK, ya está comprometida la inmunidad innata. Por eso es una inmunodeficiencia severa combinada o una inmunodeficiencia grave, que sería el más adecuado el término en español, una inmunodeficiencia grave combinada. ¿Sí? Entonces, y todo está favorecido por una mutación en este gen de esta enzima, la ADA, adenosina desaminasa o adenosina de aminasa también. Esta misma enzima participa en la ruta que nos platicaban al principio sus compañeras cuando nos hablaban de gota. Pero no comentan, obviamente ellas no comentaron esa enzima porque no era parte de lo que tenían que platicarnos. Pero esta enzima entonces se encarga de convertir purinas en otros compuestos, en inosina, ¿sí? La adenosina la convierten en inosina, la desoxiadenosina la convierten en desoxiinosina. La adenosina, ¿qué es? Y la desoxiadenosina, ¿qué es? son enzimas importantes. No, le aseguro que no son enzimas. La enzima era la adenosina desaminasa. Y está muy fácil que reconocemos que cuando son enzimas terminan en asa. Así solemos decir genéricamente. Son metabolitos importantes para la producción de ADN. Producción de ADN, ok. Producen ADN estrictamente. En el ADN lo que necesitamos son nucleótidos. ¿Sí? Las bases nitrogenadas son adenina, citosina, guanina, timina. Uracilo con cuando hablamos de ARN. Esas son las bases nitrogenadas. Cuando una base nitrogenada le agregamos un azúcar, se vuelve un nucleócido. Y el nucleócido de adenina se llama adenosina. El nucleócido de uracilo se llama uridina. El nucleócido de citosina se llama citidina. El nucleócido de timina se llama timidina. El nucleócido de guanina lo llamamos guanosina. Todo este proceso de formar nucleócidos después se les tiene que incorporar grupos fosfato. Cuando a un nucleócido le agregamos un grupo fosfato ya se vuelve nucleótido. Ya es una materia importante para formar nuestro ADN. Ya lo utilizan nuestras enzimas que generan ADN, nuestras DNA polimerasas, para crear la cadena de ADN, los nucleótidos. Que el nucleótido entonces es la base nitrogenada, adenina en este caso, azúcar, que puede ser ribosa para el caso del ARN o desoxirribosa para el caso del ADN, y el grupo fosfato. Por eso uno se llama adenosina cuando es adenina más ribosa, adenina más ribosa, y el otro se llama desoxiadenosina, adenina más desoxirribosa. Cuando le agregamos un grupo fosfato nada más,
Entonces se convierte en un nucleótido y es parte de la cadena de ADN. Se emplean para sintetizar nuestro material genético. Pero aquí resulta que por el daño que hay en esta enzima, no hay una buena orquestación en este acumulamiento de grupos fosfato, de uno en uno, de un grupo fosfato al nucleósido, o sea, de un grupo fosfato a la adenosina o de un grupo fosfato a la desoxiadenosina, y se agregan más, de tal manera que termina, en lugar de juntarse un grupo fosfato, o sea, un adenosin monofosfato, no se agregan dos adenosin difosfato, se agregan tres adenosin trifosfato, ATP. Está muy bien para eso de la energía, pero tenemos un montón de ATP y el ATP no le sirve a la célula para utilizarlo como material para generar ADN. Por tanto, disminuye la tasa de replicación de las células, en especial en las células que necesitan una alta proliferación, que aquí es donde hablamos de nuestro sistema inmunológico. Y obviamente en los niños pequeños, pues también en todas las células que requieren de una alta tasa de crecimiento, pues se comienzan a modificar. Por eso todo tejido que deba de crecer rápido en etapas pues, infantiles, pues se va a ver comprometido. Y no tenemos entonces un buen funcionamiento del sistema inmunológico. No hay no hay una adecuada madurez del sistema inmunológico que se va a ver obviamente pues comprometido prácticamente con cualquier infección. Aquí no va a importar mucho el tipo de infección, algún tipo de infección tan característica, todo el sistema inmunológico está abolido. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de vida en estos pacientes? Si no les hicieran ninguno de estos tratamientos que ustedes comentan. Muy, muy bajo, ¿no? ¿Cuánto? Creo que al 100%, ¿no? Porque no tienen una inmunidad, simplemente. Ok, la inmunidad está comprometida, pero ¿cuál es la expectativa de vida que tiene un individuo que nace con esto? Pues no se trata pues casi nada. O sea, ¿Cuánto es casi nada? O sea, porque pues con infecciones recurrentes, 90% ¿mande? de mortalidad. ¿a qué edad? Déjame. Años de vida. ¿Sí? ¿Eso sí lo El revisaron de mortalidad, o están ahí calculando ustedes? más o menos alrededor de los 3 años de vida. La expectativa es bastante pobre. Prácticamente todos los niños, ninguno va a llegar a los 5 años de edad. El promedio de vida es 2 o 3 años, cuando están bien cuidados. Pero entonces se les ofrecen este tipo de tratamientos. Mencionabas ahí una cosa que decía trepejada. ¿Qué es eso? Ah, Digo, todos sus compañeros ya saben qué es porque ninguno preguntó, pero pues yo me veo obligado a preguntarles. trepe, TRE-PGE-ADA. Y ADA, bueno, suponemos que es adenosina desaminasa. sería
Nada, Alfredo. Pues PGA en sí no sé, pero pues Entiendo que es un pues, es tratamiento terapia con... cuando el tratamiento de la columna, de la médula ósea no funciona. Ese sería el tratamiento secundario, pero Ok, cuando fracasa un trasplante de médula ósea o no hay modo de conseguir a alguien compatible, dicen que dan esta cosa del TPGE-ADA. ¿Qué es eso? Esa era su tarea. Era la que es la hada, la bobina, que mencionaban que era es otro tratamiento combinado con un polietilenglicol. Pero, ¿y eso qué? Y este era para prolongar la vida media y para reducir la inmunogenicidad, mencionaba el libro. ¿Sí? Mencionaba el libro. ¿Cuál libro? El de inmunología básica y clínica. ¿Seguro? ¿En dónde? ¿En qué parte? ¿En qué parte o en qué capítulo el libro de inmunología básica de Abbas habla de interferones o habla perdón, de sustancias pegiladas o de la pegilación? Es de otro autor, Entonces es otro autor de otro libro de inmunología básica. perdón, Es de otro autor de otro libro de inmunología básica. es de Tristan Parslow, así. Ujú. Ok. Se van a dar cuenta después que hay muchos medicamentos que se denominan que están pegilados. PGE, así les abrevian. Un medicamento pegilado es un medicamento que se le agrega un conjunto de azúcares, que prácticamente consiste en polietilenglicol. Eh, y esto permite que pueda estar más tiempo circulante en nuestro cuerpo sin sufrir la acción enzimática de todo el citocromo P450 ni tener una secreción, ni ser secretado por vía intestinal o por vía renal. Entonces permite mayor tiempo, lo que disminuye también el que tenga que estarse aplicando constantemente. Eh, y entonces lo que aplican es la adenosina desaminasa, lo que mencionaban sus compañeros como una terapia de reemplazamiento enzimático. Si te falta la enzima, pues te ponemos la enzima. Entonces, ya ahorita hay muchas enfermedades que tienen tratamientos enzimáticos. Está la enfermedad de Gaucher, los 3 tipos de Gaucher que hay tienen tratamiento de reemplazamiento enzimático. La glucogenosis tipo 2, las mucopolisacaridosis tipo 1, la tipo 2, la tipo 3 está próximamente a salir, la tipo 4 ya lo hay, la tipo 6 ya también se da, la enfermedad de Fabry, una patología renal en adultos, que también tiene tratamiento de reemplazamiento enzimático. Entonces ya se están popularizando mucho más, pero son costosos. Y cuando están pegilados los medicamentos, todavía más. La mejor opción y la más económica sería un trasplante de médula ósea. Por ahí mencionaban otro tipo de tratamiento, una terapia génica. Y pues ya que tocaron terapia génica, pues no eres obligado a platicar de ello. ¿En qué consiste esa terapia génica para la deficiencia de adenosina desaminasa que conduce a inmunodeficiencia combinada severa? joder. Cuando se transfiere el material genético a las células del individuo, Eso suena muy lógico, pero ¿cómo?
No sé. La deficiencia de adenosina desaminasa es el modelo de enfermedad genética curable por terapia génica. Se habla mucho de que las enfermedades genéticas no se curan, que cuando naces con una enfermedad genética ya no hay modo de hacer algo, porque así viniste, así te desarrollaste, embriológicamente esa es tu forma pues ya de existir prácticamente. Pero en la actualidad se puede tratar con terapia génica la deficiencia de adenosina desaminasa. El gen, y lo explicaron en el tema, pero como no lo entendieron, solamente lo repitieron. Si lo hubieran entendido, por lo menos estarían intentando comentarlo. El gen de la adenosina desaminasa se inserta en un virus. Casi siempre es un adenovirus. Un adenovirus con capacidad para infectar, pero no con capacidad patogénica. Y ese virus directamente se transfecta, o sea, se entra en contacto ese virus, prácticamente se administra una inyección al cuerpo directamente, en este caso no es al cuerpo, es en un cultivo de células del mismo paciente, esperando que el virus contamine a las células. Y al contaminarlas, los virus necesitan para multiplicarse, pues comenzar a utilizar la maquinaria de replicación de la propia célula. Entonces, el virus, como es DNA y lleva un gen que también es DNA, pues fácilmente va a ser absorbido por el genoma de la célula huésped, la célula, el genoma de la célula del paciente. Cuando esa célula necesite replicarse para generar, cuando necesite transcribirse, perdón, para generar RNAs, allí también va a generar las copias de la adenosina desaminasa como RNA mensajero, que se va a poder traducir generando la proteína, generando la enzima. Y eso es lo que es prácticamente, así a grandes rasgos, grosso modo, la terapia génica. No es tan óptima todavía porque el adenovirus también también es inmunogénico. Entonces, luego de un tiempo, el sistema inmunológico también, que ya comienza a funcionar mejor, ahora reconoce que hay un adenovirus allí y trata de destruirlo. Entonces, el contra de la terapia génica es lo mismo que su pro. El beneficio que da la terapia génica, que es hacer el sistema inmune óptimo, pues es lo mismo que destruye la propia terapia génica. Pero funciona. Y ya que leyeron sobre el niño burbuja, a ver, ¿qué pueden comentar de él? ¿Qué es eso? Bueno, ¿Quién era? lo tuvieron que pues tener pues lejos de todo el mundo, ¿verdad? Pues por su... Me imagino que en esos tiempos no había el tratamiento que tuvimos en estos años, porque pues tuvo que estar en una burbuja, ¿verdad? Y pues lo tuvieron que tener aislado de todo el mundo, hasta que pues un día quería él salir y salió de la burbuja y pues al estar en contacto con todas estas diversas bacterias, virus y parásitos, se murió porque no tuvo su sistema inmuno desarrollado. Eso pasa en la película de John Travolta. ¿Pueden ver la película de John Travolta, ¿qué es? El niño que vivió en una burbuja, donde sale John Travolta de 23 años interpretando a un niño de 8 años. Está bien, curioso. David Vetter es un niño tejano que viene de una familia en donde ya se había presentado un bebé, había tenido un hermano previamente que había muerto por esta condición, por una inmunodeficiencia. Ya se había identificado cuál era la causa, pero realmente no se tenía
un tratamiento. Estamos hablando de los años 70, todavía, y perdón, de los 60. Y lo que se le ocurre a los médicos en esos momentos es que hay muchos avances en otros países sobre terapia de trasplante de médula ósea. Y se les ocurre que, pues, si es un conteo muy bajo de linfocitos, lo que mata a los pacientes, pues quizá una médula ósea nueva pueda beneficiarlos. Entonces, no existe todavía la tecnología en esos momentos. Si bien prácticamente los padres del trasplante de médula ósea o las primeras instituciones que desarrollaron el trasplante de médula ósea para curar un cáncer, para curar una leucemia, fueron en Minnesota. Realmente, para hablar de sistema inmunológico, pues no se tenía mucha experiencia en esos momentos. Entonces, lo que se le ocurre a sus médicos, al médico tratante, es que pues hay que aislar al niño para que esté en contacto lo menos posible de patógenos. Y no es que lo metan en una burbuja, pero lo guardan prácticamente en una cuna aislada, en algo así como un tipo de incubadora en un principio, pero más sofisticada, con prácticamente con aire estéril y con muchas otras condiciones, de tal manera de que no puede tocar a sus papás, no puede estar en contacto con nadie. El niño va creciendo como tal y todavía no llega el famoso o el tan esperado avance que lo pueda curar. Entonces el niño sigue creciendo y simplemente lo siguen cambiando de dispositivo cada vez más grande hasta que adaptan una habitación en su casa cuando llega a la etapa preescolar. Y el niño nunca ha tenido contacto directamente con ninguna persona. Llega un momento en que también digamos que se comenta el hacer un trasplante de médula ósea al niño y precisamente se lleva a cabo. Esto ya no es tema de la película, que ya le meten otras cosas más peculiares para hacerla más interesante, pero al niño se le ofrece, o a la familia se le ofrece el trasplante de médula ósea al final de cuentas y se hace de un donador compatible que termina siendo otro hermano del bebé, de ese niño. O sea, la familia tiene un tercer hijo, el cual no nace con la enfermedad, no tiene la enfermedad, considerando que es recesiva. Y pues se toma la médula del hermano, se le trasplanta a la médula, pero aunque está la médula, el trasplante es exitoso, pero la médula va contaminada con un virus. No recuerdo si es un virus de la familia del herpes, no recuerdo exactamente cuál de los 8 herpes virus es. Y bueno, el niño desarrolla una infección, una fiebre, y pues el niño muere. Pero esos son los primeros pasos para hablar de una terapia para este tipo de enfermedades. Y después se continuó realizando más investigaciones y bueno, también se sabe que en las zonas del centro al norte del estado de Texas es una zona rica en personas portadoras del gen de ADA. Entonces, de la mutación de ADA hay bastantes personas portadoras, por lo que es más fácil que familias ahí en esa zona se encuentren con esta enfermedad más comúnmente en su descendencia. Muy bien, pues si encuentran la película, véanla, está interesante. ¿Y usted ha tenido pacientes de aquí, de Coahuila, que tienen... No, es bien rara la enfermedad, es bien rara el ADA. Sí he tenido pacientes con bastantes inmunodeficiencias, pero no ninguna ADA. Son bien peculiares y también cuando se encuentran, pues mueren realmente. Hay muchos de estos diagnósticos cuando no se conoce que la familia ya es portadora, muchos de estos bebés realmente pueden nacer y pues van a morir de una infección. Y así pueden pasar simplemente como que murieron y les aseguran, o las familias quedan con la idea de que en el hospital agarraron una bacteria muy fuerte, cuando quizá
pudieran haber tenido ellos algo que ver, o al menos, o quizá el bebé tenía algo en su sistema inmunológico. Entonces, no todo es las malas condiciones de salubridad de nuestras instituciones públicas que a veces pueden suceder, que sí lo hay, obviamente, y ante una muerte neonatal es lo más común pensar, pero no, también pueden ser situaciones directamente de algún compromiso del sistema inmunológico por parte del propio paciente, por una enfermedad así o por alguna otra de las distintas inmunodeficiencias. Muy bien. Pues necesitan preparar mejor sus temas. Si las van a preparar así, pues mejor les doy el tema un día antes para que lo preparen. Así, al equipo que le toque, pues le digo un día antes. Y bueno, pues mañana no tenemos clase, es día festivo. El viernes es el examen. Entonces el viernes no nos vemos, el viernes nada más ustedes entran a la plataforma y ahí pues checan en la sesión 6, va a estar habilitado el examen para que lo presenten. Es un examen sencillo, opción múltiple, así para que no se estresen. Sugerencias, pues, no, pues traten de no tener tanto dispositivo conectado a su red para que puedan aprovechar mejor el internet en su examen, por lo menos una hora y media. Nada más hay una sola oportunidad para el examen. Entonces, Pero sí le quería decir que al entrar al examen, para a todos nosotros nos tarda como 10 minutos para entrar porque se traba. No sé si podría agregar unos 10 minutitos porque ok, son 10 minutos muertos, la pues verdad. van a tener 2 horas. Ok, gracias. Entonces, está fácil. De 40 segundos cada pregunta. ¿Cuántas preguntas van a hacer, doctor? Todavía no, pues no estoy seguro. Pero, pues, ¿qué importa? ¿Cuántas preguntas? Doctor, tengo una Doctor, duda. ¿y ya sabe a qué hora lo va a poner? ¿A la hora de la clase? ¿A las 6? Doctor, por ejemplo, las tablas que vamos a hacer de cada enfermedad, ¿vamos a entregar las que llevamos este viernes o nos vamos a tener que esperar hasta que se entreguen todas juntas? No, se van a esperar todavía para estas. Las tienen que seguir haciendo. Ajá. Y si ya estuvieran bien hechas porque les pueden servir para estudiar también. Para el examen. Así es. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? No. Sí. Muy bien, pues entonces que pasen buen grito de independencia. Igual. Casa, Igualmente, doctor. y Pero igualmente. Gracias, doctor. Dale pues.